Hola, buenas tardes a todos. Hoy vamos a tratar en los encuentros de reflexión y debate, situación actual frente al COVID futuro, un tema que quizás para muchas personas y la sociedad en general puede resultar tabú. Y creo que es momento de derribar barreras y analizar un poco cómo se está trabajando al día de hoy para lograr la inclusión de las personas con discapacidad. ¿Cuál es la actitud de cada uno de nosotros? ¿Cómo está preparado el Estado, el sistema educativo, las familias? ¿Y cómo viven su día a día las personas con discapacidad? ¿Y qué deberíamos aprender principalmente? Yo creo que si junto a las personas que miran este Zoom, digamos, conocemos un poco más, nos informamos y podemos ser factores de cambio en algún sentido, habremos dado un paso positivo. Para esto entonces yo decidí invitar a la doctora Beatriz Celada, que es una profesional con mucha experiencia, que transitó por diferentes áreas universitarias del Estado y tiene un gran recorrido en este vasto campo. Después está con nosotros Ana Laura Cali, que es una luchadora incansable, que va a contarnos un poco cómo fue su recorrido hasta ahora para lograr, bueno, ser una especie de ejemplo. No es bueno plantearlo así, pero es importante tener una gran motivación y alcanzar los objetivos que ella se ha propuesto. Y también otro invitado es José María Fabi, que es padre de Bianca y es un gran luchador de la causa por las personas con discapacidad, para que tengan derecho a estudiar en escuelas comunes, aprendiendo y participando en igualdad de condiciones, ¿no? Aparte, va a contarnos un poco de Apacido, una institución que él preside y tiene algunas novedades para tirarnos y dar. Bien, gracias a todos por estar. Acá nos estamos viendo, estamos bien en imagen, así que vamos a seguir avanzando. Es un gusto hablar con Beatriz y que nos dé su visión, ya que ella, bueno, se desempeñó como secretaria académica de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue. Ahí tenemos un audio, vamos a esperar que se corte. Fue ella ex coordinadora nacional de la Red Universitaria de Educación Especial, REUDES. También desarrolla tareas como profesora e investigadora en el Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales y tuvo un paso como directora de Educación Especial en el Ministerio de Educación de la provincia de Río Negro. Ella, bueno, sin lugar a dudas, es una profesional con peso para tratar estos temas. Yo decía en broma, y me hacía un planteo, y digo que mirando el LinkedIn de Beatriz, es un lujo el currículum. Y para debatir los temas de discapacidad, yo te tendría como capitana de mi equipo, Beatriz. Así que quiero iniciar las preguntas y previamente voy a darte tres datos estadísticos generales que vi en un artículo de La Nación que vos seguramente conocés, pero para dar un marco a la charla y que pueden ser también de punto de partida para este encuentro para la gente que no los conoce. El primer dato es que 90.000 chicos con discapacidad están integrados en escuelas comunes. Aunque esta matrícula creció un 400% en 15 años, para la mayoría aún es muy difícil conseguir vacantes. El segundo dato es, 1 de cada 4 hogares tiene un miembro con discapacidad. Son 3.571.983 las personas que tienen algún tipo de limitación física o intelectual, según los últimos datos del INDEC. Y el tercer dato estadístico que me llamó la atención es que el 13% de las personas con discapacidad cursó estudios superiores, ya sea completo o incompleto, y alcanzaron mayores niveles educativos quienes tienen una sola discapacidad. También, para ir a la pregunta directamente para Beatriz, me permito recordar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la existencia del Tratado Internacional de Derechos Humanos aprobado por Naciones Unidas, que fue ratificado por Argentina en el 2008 y que goza de jerarquía constitucional desde el 2014, es la ley 27044. Y en el artículo 24 la Convención obliga a los estados a garantizar sistemas educativos inclusivos en todos los niveles,
brindando los apoyos y ajustes que sean necesarios a quienes lo requieren. Y asegurar a las personas con discapacidad que no queden excluidas de las escuelas comunes. Entonces, Beatriz, para ir un poquito a la pregunta que quiero hacerte, con estas estadísticas que quise rescatar y estos antecedentes. Hoy, si sacaras una foto del entorno educativo, poniendo la lupa sobre los puntos más significativos, a tu juicio, ¿hay una brecha muy grande en la sociedad y las instituciones entre lo que dicen las normas y los hechos? ¿Hemos avanzado en algo? ¿Qué nos estaría faltando para sentir que estamos transitando el camino hacia la inclusión? Escucho atentamente, si podés un poco Bueno, este vaso. inicialmente hay, sin tratar de ser purista con el uso del lenguaje, ¿no? Nosotros, sí me parece importante que como país hemos atravesado un proceso en esto de evolución, en este sentido del viejo concepto de integración, que era colocar a una persona con discapacidad en el sistema educativo, y lo que muchas veces nos llevaba como a una cuestión casi como de integración agradecida, ¿no? Es decir, uno tenía que dar gracias, que le dieran un lugar, y entonces había una serie de condicionamientos para las familias, sobre todo, acerca de cómo iba a ocupar ese lugar. Por supuesto que fue en una línea histórica de los acontecimientos, uno analiza que fue necesario ese paso para arribar a lo que hoy consideramos el nuevo concepto de inclusión, que no es un concepto nuevo, que no se circunscribe al derecho de las personas con discapacidad a la educación, sino que es un concepto muy amplio que incluye a todos los colectivos que por distintas condiciones fueron excluidos del sistema educativo o del goce de los derechos civiles, ¿no? Entonces, focalizando este concepto en la temática de las personas con discapacidad, creo que ha habido grandes avances. Nuestro país es sumamente amplio, geográficamente y políticamente, ¿no? En relación a si uno hace un análisis de las políticas educativas en cada una de las jurisdicciones, vamos a ver que hay muchas diferencias sustantivas. Muchas veces las variables tienen que ver con la cultura del lugar, ¿no? Con las culturas y las tradiciones del lugar que no permiten un avance de las políticas públicas nacionales. Como vos decías recién, Argentina como país adhirió a la Convención Internacional, antes había adherido a otras documentos internacionales que hablaban de los derechos de las personas con discapacidad, pero sin embargo este cumplimiento no es por igual en todos los lugares, más allá de que la normativa nacional es única, ¿no? Y que de alguna manera en el capítulo de educación, como bien decía, refiriéndonos a la aplicación del artículo 24 de la Convención, el Consejo Federal de Educación, que está integrado por los ministros de todas las provincias, que de alguna manera aceptan, votan esas decisiones y esas resoluciones, a pesar de eso no es igual en todos los lugares. Y aún si nosotros nos focalizáramos en una provincia como Río Negro, en la que desde el advenimiento de la democracia empezamos a trabajar en esa nueva ley que incluía el artículo de educación y era novedosa en el país acerca de los planteos de integración, aún en esta provincia que tiene un largo recorrido en normativas, en políticas públicas que han apoyado desde siempre, la aplicación de ese derecho, digamos, el goce de ese derecho, no es tan equitativo para todos y todas, ¿no? El acceso a la educación tiene que estar garantizado, no solo por el Estado, ¿no? Tiene que estar garantizado, creo yo, por las comunidades también. Es decir, el Estado tiene sus responsabilidades y sus obligaciones, y en eso es la transformación del artículo 24, es decir, antes era una cuestión de, bueno, la persona tenía que reclamar por su derecho, y hoy está enunciado en otros términos, está enunciado en términos de que el Estado deberá garantizar ese acceso a la educación para poder gozar de ese derecho. Entonces, el Estado y entes autárquicos y la comunidad toda
debería ir en esa dirección, y yo creo que se va en esa dirección, aunque vuelvo a decirte, no todas las experiencias son satisfactorias, no todas las instituciones son permeables a las normativas, no todos los actores de la comunidad educativa conocen las normativas, más allá de que son amplias y que en Río Negro, por ejemplo, tenemos una normativa que se inició en el 2011, que se puso en plena vigencia en el 2012, es decir, mira que ha pasado bastante tiempo y sin embargo seguimos con algunos obstáculos que tienen que ver con prácticas, prácticas sociales, prácticas educativas y también con muchas veces la ausencia de los recursos necesarios. Y cuando hablamos de recursos necesarios, no es una cuestión de eh, economizar el punto de vista, ¿no? No es decir cuántos docentes de apoyo a la inclusión, sino que los docentes de apoyo a la inclusión, así es la denominación del cargo en nuestra provincia, maestros de apoyo a la inclusión o técnicos de apoyo a la inclusión, tengan una formación que permita realmente ejercer adecuadamente ese rol, ¿no? Y por el otro lado, que los docentes que se desempeñan en todo el sistema educativo tengan acceso a una formación y a una sensibilidad hacia los nuevos cambios que nos permita realmente la inclusión. ¿A vos te parece, Creo que hay Beatriz? muchos conceptos, ¿sí? Perdóname porque dijiste algo que a mí me parece interesante, porque viste que generalmente cuando uno planifica el desarrollo y la imposición de políticas públicas pasa también en parte por un tema presupuestario. ¿A vos te Sí. parece que hoy las provincias que vos conocés más cercanas y que interactuás con otros actores han puesto el rubro, digamos, de educación, esos presupuestos determinados para lograr estos cambios que necesita el sistema? Bueno, en realidad, por docencia y por investigación, yo me muevo en las provincias de La Pampa, de Chubut y Santa Cruz, de Río Negro, de Neuquén, sobre todo localizada nuestro proyecto de investigación en la ciudad de Neuquén. Yo creo que ha ido avanzando, que hay una cuestión que tiene que ver con pensar diferente, con aceptar que el sistema educativo tiene que ir transformándose y adecuándose a los cambios, pero el tema es que en la medida en que avanzamos con un aumento de los recursos humanos, también avanzan las personas que están en derecho a la educación. Entonces ahí hay una cuestión que es un desequilibrio y equilibrio constante en estas condiciones, ¿no? Y por el otro lado, hay una reconversión también de las instituciones educativas, por ejemplo, la escuela especial, con un modelo que ha ido reconvirtiéndose a partir de las normativas en, en una cuestión de apoyo al sistema educativo, ¿no? Eh, en todos los niveles del sistema educativo, no como un apoyo en términos del bastón, sino como una cooperación, una colaboración, una figura que se asemeja más a la de pareja pedagógica en el ideal, que deberíamos, digamos, vamos en camino hacia eso, que en el tema de decir, bueno, hay maestros especiales o especialidades para atender a los estudiantes en espacios específicos, ¿no? Sino que están, digamos, que la inclusión tiene que ver con que la vida transite dentro del aula y también sobre los pivotes, ¿no? De la participación y del aprendizaje. Porque si no garantizamos el aprendizaje de nuestros estudiantes, si no garantizamos la capacidad de recrear la enseñanza, entonces se nos retorna mucho más dificultoso, y sobre todo a los sujetos de la educación, ¿no? Que son no solo los estudiantes y las estudiantes. Ahí tocaste un punto que a mí me parece bueno que la gente que nos esté mirando conozca y capaz que quite algunos mitos, porque vos tenés experiencia en esto y yo quería hacerte una consulta si es muy difícil el proceso de integrar a los alumnos con discapacidad en un mismo aula con otros alumnos. Vos lo marcaste recién que sería un camino que es el que corresponde. Pero ¿por qué te parece que hay tantos motivos de resistencia en los establecimientos y en los padres con alguna especie de creencia de que
atrasará a los demás. Contame un poquito tu lectura. A priori te diría, digamos, que la inclusión es un proceso que está pensado, como decíamos al principio y al inicio, es decir, para atender reconociendo la diversidad humana. Es decir, hay distintas situaciones, ¿no?, que hacen que los alumnos y las alumnas no sean todos iguales, no aprenden en el mismo ritmo, de la misma forma, con los mismos recursos y con las mismas estrategias, que sus puntos de partida para el ingreso a la escolarización no es el mismo, por distintos factores como los sociales, los culturales, los económicos, y eso es una diversidad que antes no se reconocía. El sistema educativo tendía a la homogeneización. Esa matriz fundacional de la escuela, no solo en la Argentina, sino de la escuela como institución, es muy fuerte en nuestras representaciones. Y entonces pensamos que tenemos que, digamos, seguir trabajando con una misma planificación para todos en un mismo tiempo y con los mismos recursos. En esos contextos, la integración, es decir, eh, digamos, el reconocimiento de que hay un alumno con discapacidad se torna dificultoso. En cambio, en la perspectiva de la inclusión, con los aportes de las nuevas teorías pedagógicas, con los aportes de las teorías de la psicología de la educación, también acerca de que no tenemos un solo tipo de inteligencias, que hay inteligencias múltiples, que uno aprende en contexto y que depende estrechamente del contexto, en eso se basa el concepto actual de discapacidad, uno va entendiendo que la homogeneización era una ficción que había creado el sistema, ¿no?, para andar dentro de las aulas, y que la realidad es que somos todos una diversidad muy heterogénea. Por lo tanto, la transformación es en las prácticas de enseñanza. Y en eso, no solamente en la enseñanza, sino en todos los aspectos que tienen que ver con eso, ¿no?, con los recursos metodológicos, con las evaluaciones. Por supuesto que hay una tendencia a aferrarse a lo ya conocido, ¿no? Es decir, nosotros siempre escuchamos en los medios de comunicación, en charlas informales, en nuestros medios comunitarios, bueno, pero cuando yo estudiaba, bueno, pero cuando nosotros estudiamos, es cierto, nosotros estudiamos en un contexto que nada tiene que ver con el actual, nada tiene que ver con el actual. Entonces no podemos seguir enseñando de la misma manera. De hecho, este atravesamiento que sufrimos como humanidad de la pandemia nos colocó en situaciones muy diferentes, ¿no?, y muy desafiantes. Para nosotros los docentes, seamos universitarios o no, fue un gran y enorme desafío, con un costo personal en el sentido del tiempo que hubo que dedicarse a formarse, a aprender estos nuevos modos de enseñar, y bueno, y en un tiempo que era perentorio, había que hacerlo ya. Conozco Bueno, el tema perfecto porque mi señora es docente universitaria de inglés y dice que ha trabajado el doble o el triple y que los docentes la están exactamente, peleando como claro. nunca. Y entonces, volviendo a lo que decíamos, la inclusión pivota sobre el reconocimiento a la diversidad. Entonces, cuando yo planteo, o cuando me plantean, digamos, que tengo un estudiante sordo en mi aula, como me ha pasado, claro, tengo que reaprender el modo en el que enseño, ¿no? Antes yo daba una clase teórica o apoyándome con los recursos de la tecnología y no reparaba en el uso del vocabulario de pronto, ¿no? Y entonces utilizaba a lo mejor algunos conceptos o algunos vocablos que son muy abstractos, y bueno, pero tengo al lado una pareja pedagógica, que es una intérprete de lengua de señas, que tiene que ir decodificando esa abstracción del concepto en algo que pueda ser accesible para ese alumno que está sentado allí, o esa alumna. Por ejemplo, es un mínimo detalle de lo que significa, y así eso se va exponencialmente complejizando. Pero ¿qué resulta? Que mientras hacemos el esfuerzo porque este estudiante sordo comprenda, o esta estudiante sordo comprenda un concepto muy abstracto, todos se benefician. En la búsqueda y en la colaboración y en la participación para que mi compañero o mi compañera comprenda, entienda, participe, ¿no? Y esa negociación de significados enriquece a todo el grupo. Perfecto, perfecto. Entonces el análisis acerca de si, para muchas familias,
que lo realizan desde el sentido común, ¿no? Si eso empeora o reduce la calidad o empobrece o enlentece, no es por la presencia del alumno con discapacidad o de la alumna con discapacidad, sino a veces por la dificultad que tenemos los docentes en ayornarnos en esa situación para ser más creativos, ¿no? Para ser mucho más enriquecedora nuestra enseñanza y nuestros recursos metodológicos, y también darle participación activa al alumnado y a las familias, ¿no? Porque de eso se trata. Es decir, ya los Es un estudiantes vienen con trabajo unas... 360 grados porque tenés que integrar también otros aspectos de lo que es el Claro, ámbito educativo de cada uno de los chicos. Perfecto. Bien, bien. Beatriz, te voy a pedir que nos esperes un ratito. Tengo otras preguntas para hacerte. los acompaño, los Bien, acompaño. nos vas a acompañar porque quiero darle la bienvenida a este encuentro a Ana Laura, que tan gentil Maravillosa. está acá con nosotros para contar un poquitito quién es ella. Ella es de Río Ujú. Colorado, nació el 5 de agosto del 89, está a punto de cumplir 31 años. Vamos a ver si nos puede invitar virtualmente al festejo, Ana Laura, ya veremos. Sus padres son Alicia Martínez y Ángel Cali. Tiene 3 hermanos que se llaman María Julieta, que tiene 48 años, Juan Pablo de 46 y Julio Matías de 41. En la ciudad de Río Colorado la conocen como Anita o Ani simplemente. Y para hacer un poco de historia, ella finalizó sus estudios secundarios en el 2008 en el Instituto Gustavo Martínez Ubiría, que es una institución secundaria pública y gratuita de gestión privada. Fue la primera persona con síndrome de Down que logró la escolaridad completa en la provincia de Río Negro. Después, con gran esfuerzo y con algunos comentarios muy importantes y con anécdotas de parte de su madre, iban a cursar estudios porque ella la acompañaba a Ana Laura a Viedma, en donde se recibió de guía de turismo con orientación atlántico-patagónica, y hoy trabaja como empleada provincial en planta permanente del Ministerio de Turismo de la ciudad de Río Colorado, así que por concurso ella entró y tiene su lugar realmente ganado. Bueno, bienvenida Ana Laura. A mí, si no te molesta, me gustaría llamarte Ani, y quería contarte que vi unas entrevistas tuyas en donde hablabas de tu ciclo educativo en general, y que vos te sentías como una más, y tanto los profesores, los compañeros no generaban diferencias con tu persona. También contabas que las materias que más te gustaban eran inglés, literatura, biología, que te gustaba mucho también la actividad física. Sí. Y después me llamó la atención una parte de una charla de una psicopedagoga que trabajó con vos, Valeria Freire, que estuvo hasta 6º grado. Y todos los maestros marcaban, y los amigos, que vos tenías una gran capacidad de trabajo, ganas de aprender y una personalidad muy abierta y comunicativa, que yo lo experimenté cuando nos pusimos en contacto para esta charla, ¿no? Aparte, me llamó la atención, Ana Laura, que sos muy lectora, que te agradan representantes de la literatura como Sábato, Gabriel García Márquez, entre otros. Y esto yo quise hacer un pequeño resumen para que la gente te conozca un poquitito más, ¿no? Entonces ahora te voy a preguntar, para que recordemos, Ani, 2 momentos de tu historia de estudio, que es la parte de tu educación en primaria, secundaria y terciario, porque viste que cada uno tiene en la historia unos profesores o personas que quizás te marcaron o te ayudaron en tu formación o crecimiento. ¿Y vos recordás algunos nombres y que nos cuentes algo de ellos? ¿Y en qué te parece que fueron importantes para vos? Sí, mira, tengo que recordar a 3 personas. A Valeria Freire, que fue mi psicopedagoga hasta 6º grado, en la escuela primaria. A Bettina Sorgo, que fue mi apoyo durante los 5 años que hice en el secundario, y que se reunía con los profesores para hacer las adecuaciones curriculares de lo que serían las materias.
Y después a Marisa Heinz, que ella fue la que me acompañó durante todo el nivel terciario y que fue la que ideó un trayecto educativo con adecuaciones con la coordinadora de la carrera y con los profesores. Bien, bien, bien. Y ellas, como vos lo contás, Ana Laura, formaron, digamos, parte de tu personalidad, más allá de tus padres y tu núcleo familiar, pero realmente ¿a vos te parece que te ayudaron a crear, digamos, fortalezas tuyas, a sentirte independiente, a ver que podías llegar a cumplir los logros? Contame cómo sentías ese acompañamiento. Y yo eso bueno, primero que lo sentía bien, lo sentía correcto, porque estas 3 personas fueron las que me ayudaron durante lo que sería toda mi escolaridad. Me encanta eso. Te voy a cambiar ahora a otro tema un poco más divertido, no tan formal. Vi unas fotos muy lindas tuyas de tu etapa de egresada en secundario con tus compañeros. Quiero que nos cuentes a todos, que a la gente le va a gustar también en una parte de tu vida y tu película, porque todos nos acordamos del viaje de egresado. ¿Dónde fuiste? ¿Qué te acordás de ese viaje? Si tenés alguna cosa linda para contarnos, ¿qué te gustó conocer? Bueno, con mis compañeros del secundario fuimos a San Carlos de Bariloche, a Colonia Suiza, viajamos en tren patagónico, y nos fuimos por 10 días que fueron maravillosos, la verdad. A mí me encantó, bueno, a todos nos encantó ese viaje, y nada, y nos divertimos mucho durante esos días. Y a su vez también, antes del viaje, juntamos el dinero amasando fideos, rosquitas, hasta vendíamos entradas para el boliche. Estábamos en el guardarropa, algunos en la barra, y así pudimos juntar el dinero para poder irnos de viaje, de fin de curso. Qué linda experiencia, ¿viste? Cuando uno se acuerda, Ana Laura, de esa etapa de vida, le empieza a sonreír, digamos, la cara le cambia porque recuerda todos esos lindos momentos, y la verdad que en grupo se ve que la pasaron bárbara, y salían, hacían excursiones en Bariloche, fueron a Isla Victoria. Hicimos algunas excursiones, sí. Por ejemplo, me acuerdo de una que fuimos a lo que sería el Cerro López, hicimos ahí una excursión, la hicimos caminando, y después, por ejemplo, bueno, anduvimos haciendo canopy también. ¿Mirá? Sí. Qué bueno, qué lindo acordarme de eso, me encanta. Voy a aprovechar ahora que está José María, Ana Laura, para que nos cuente algunas cositas, y después quiero retomar con vos para que nos cuentes tu realidad de vida actual y algunas preguntas nuevas que te voy a hacer. ¿Me aguantás? Bueno, sí, Dale. sí. Brillante, entonces. Vamos a darle paso a José María Fabi, que para todos los que lo conocen es el conocido Pocho. Es bioquímico, tiene su laboratorio en marcha, en actividad a full. En el tiempo operativo que le queda, como digo yo, porque siempre tiene múltiples actividades, aparte de dedicarlo a su familia, pone toda la energía en una asociación civil patagónica de síndrome de Down que se llama PASIDO, de la cual es presidente. Y con él, bueno, vamos a poder enterarnos en forma directa todo lo vivido con su gran mujer, Viviana Romera, una amiga de la vida de todo el tiempo, y sus hijos Lara, Juan Cruz, Estefano y Juliano.
y para lograr en cada momento y cada espacio la integración de su otra hija, Bianca, que en forma conjunta y familiar fueron disfrutando de a poco sus logros, a pesar de las duras batallas, como siempre hablamos con el Pocho, que ha tenido que afrontar. Entonces yo quiero preguntarte, Pocho, cuando se habla de discapacidad en cualquier ámbito, a veces hace que las personas se puedan sentir un poco incómodas en algún aspecto y hasta se puede generar como incertidumbre y miedo. A mí me gustaría que vos nos cuente qué se aprende o qué, digamos, qué produce desde lo emocional y lo sentimental la llegada de una hija a la familia con síndrome de hogar, con síndrome de Down al hogar. Y si hay que luchar, digamos, todos los días para romper mitos y quitar las barreras. Contame un poco de tu experiencia personal. Buenas noches, gracias por la invitación. Y Pablito, y bueno, en esto quería simplemente la primera parte que hablaba de eso, de que cuando las personas, no se habla de discapacidad en los grupos o en la propia sociedad, mucho tiene que ver la gente, la ignorancia de la gente en el buen sentido de la palabra, ¿sí? O sea, la desinformación, ¿sí? Y todo ese tipo de cosas que hacen justamente a que las personas miren a la sociedad, mire a las personas con algún tipo de discapacidad en general y discapacidad intelectual también en particular, que es lo que nos toca, de una forma diferente, y las etiquete, y como vos decís, en algún momento puede llegar a discriminarlas o hacerlas a un lado o no darle lo que habló Beatriz muy bien, que habla la Convención del artículo 24, de esos ajustes razonables que son aquellos los que hacen que las personas puedan desarrollarse plenamente en una sociedad, ¿no? Como cualquier hijo de vecino. Y ahora contestándote la pregunta de que cuando llega una persona con una discapacidad o con síndrome de Down a una familia, como fue Bianca la nuestra, fue nuestra quinta hija, y bueno, es un golpe muy duro. No dejo de emocionarme, perdón, pero es un golpe muy duro y que uno trata de... mirá que yo soy bioquímico, uno ha estudiado, está en la medicina y entiende justamente de lo que es el síndrome de Down, pero bueno, yo estuve formado en mi vida y con mis años, ¿sí?, sobre un paradigma, parado en un paradigma médico, rehabilitatorio, que todo veía a las personas con discapacidad con una enfermedad, ¿sí? Al síndrome de Down lo veíamos como una enfermedad. No estábamos parados desde aquel 2008 de la Convención, donde habla del paradigma del modelo social de discapacidad, ¿sí? Donde, bueno, la discapacidad se construye y es una cosa que tenemos que hacerla día a día, con toda la familia y con todo el entorno, ¿sí? De eso hablaba Beatriz, de lo que hablaba de integración y de lo que hablaba de inclusión, ¿sí? Integrarlo, hay una mamá de la asociación que siempre, Diana Andrade, que la conoce mucho Beatriz también, excelente docente justamente, y habla que decía siempre ella decía que la integración era justamente cuando te invitan a una fiesta de 15, ¿viste? Te invitan a la fiesta de 15, te están integrando. Pero la inclusión es cuando te sacan a bailar el vals. Claro. En eso hablaba, y bueno, porque todo el entorno justamente actúa, se modifica en función de la persona con discapacidad, y no la persona con discapacidad tiene que modificarse de acuerdo al entorno que recibe. Cuando entra a una escuela, si puede, porque también yo la escucho a Beatriz y también me encantan y veo todos los esfuerzos que se hacen a nivel de políticas públicas y todo, pero creo también que es una realidad de que nos toca a las familias golpear muchísimas puertas para que nuestros hijos puedan ingresar a la educación común, ¿sí? Y entonces, bueno, eso a nosotros también como familia nos duele. Y nuestra experiencia no fue una experiencia buena, por eso cuando hablábamos con vos de este tema, yo te dije que, bueno, lo pasado no es que ya está pisado, sino que
eso fue mella en toda mi familia y en todos mis hijos también, y los padres y los abuelos y demás. Así que bueno, es un Hay duro golpe. aspecto, perdón, Pocho, que te interrumpa. Hay un Sí. aspecto que a mí me gustaría, a pesar de que toca la fibra más íntima, y me encanta que también tengas tu espacio para emocionarse, porque esta charla es muy desacartonada y verdaderamente quiero lograr eso en este encuentro. Pero, digamos, yo quiero tocar la parte, digamos, del entorno familiar, más allá, como hablábamos la otra vez, de las dificultades que vos tuviste que afrontar y las batallas de librar todos los días, ese otro costado que dio al núcleo familiar el nacimiento de Bianca, ese otro costado de sensibilidad que empezaste a descubrir con Vivi, que tal vez Sí. antes no pasaba por tu cara, ni por tu película, ni por Y tu no, mirada. justamente cuando nace una persona con discapacidad, o cuando te llega a la familia una persona con discapacidad, siempre, viste, se abre una puerta distinta que uno no conocía, y ahí empieza a transitarla por ese lado y se da cuenta de que cada día que va caminando se va enriqueciendo cada vez más, porque justamente es lo que dice Beatriz, donde los padres muchas veces tienen ese miedo de que porque haya una persona con discapacidad en un aula, sus hijos se van a atrasar, o van a cuidar, o van a empezar a sacar la lengua, ¿sí? O van a hacer algún tipo de cosa copiándolo de la persona con discapacidad y se van a retrasar. Y se fijan en el individuo, se fijan en la etiqueta, se fijan en la enfermedad, en el defecto, y no se fijan en lo demás. Y bueno, nosotros cuando fuimos transitando, a mí me hizo mejor persona. A eso quería llegar. Yo soy mejor persona, mi familia, mis hijos. Yo creo que somos mejores personas. Bien, bien. Eso Somos personas más íntegras, somos personas más, creo que somos mejores personas. Qué divino, Pocho, la verdad. Bueno, te voy a dejar un minutito que decantes. Te quería preguntar respecto a cómo ustedes también manejaron la relación de Bianca y el tiempo operativo que a veces puede llevar mayor dentro del núcleo familiar con respecto a los otros hijos, que a veces uno se pregunta eso generalmente, ¿no? Sí. ¿Cómo repartís las cargas? Si algo se puede denominar el reparto de cargas afectivas, ¿no? Que también los otros chicos, digamos, de alguna manera entienden la situación, pero a veces también pueden sentirse con algunas incertidumbres. ¿Tuvieron apoyo psicológico? ¿Cómo lo manejaron eso a nivel familiar? Sí, totalmente. Desde un principio nosotros estamos atendidos por Naceres, que es una institución de Neuquén, que es Sistema Terapéutico Integral, donde, bueno, ahí tuvimos apoyo psicológico, tanto personal, en pareja con Vivi o con la familia en sí, ¿no? Eso nos ayudó mucho justamente a ir forjando ese trayecto con Bianca, ¿sí? Para porque bueno, para que Bianca el día de mañana tenga la autodeterminación que tiene que tener y el autovalimiento, siempre es necesario. Muchos te dicen, ¿por qué comenzar desde temprano? Es muy lógico de que un chico, cuando se le da los apoyos que tiene que dar desde su nacimiento en adelante, es que vamos a lograr justamente lo que hoy tenemos aquí frente al lado y que habló hace un ratito, como es Ana Laura, ¿no? Es para sacarse el sombrero, y como Ana Laura tenemos en el país y en muchísimos lugares y en el mundo, hay muchísimos ejemplos. No necesitamos irnos afuera tampoco para encontrar ejemplos de personas que lo han logrado y que con la ayuda de la familia y la ayuda del entorno también han logrado ser lo que son y son felices, ¿no? Cada uno en lo que puede. Y bueno, sí, con respecto a los hermanos, a mí me queda también que corresponde que tengamos que ayudarlos muchas veces un poco más, ¿sí? Pero la mirada siempre está, por lo menos en mi familia, fue la mirada más inclinada sobre Bianca, ¿sí? Y a los otros hermanos, bueno, tratar, ¿sí?, de poder acomodarlos como podíamos. Realmente eran 4 más y realmente muchos sufrieron
muchísimas cosas que ahora en adolescencia, y adultos y mucho más te lo hacen saber mucho, y muchos también te das cuenta de que han sufrido durante ese tiempo por ese, capaz que le faltamos alguna vez cuando ellos lo necesitaron y no nos dimos cuenta, por tener todo ese tipo de cosas. Es verdad, son asignaturas tal vez pendientes, yo creo que esto, seguro Beatriz lo va a definir mejor, pero es de terapia. Una vez que la asumí, probablemente hay tiempos para sanar, para ver, para reconstruir, y es un trabajo que seguramente vos, como cabeza de familia, y Vivi como muy atenta a estas cuestiones, lo irán hablando y lo irán madurando. Así que te agradezco por tu sinceridad para que cuentes esto y que la gente se entere que más allá del color de rosas que puede parecer que todo en un núcleo puede estar funcionando perfectamente, teniendo en la familia un chico con síndrome de Down que tiene que atenderlo como corresponde o con sus necesidades, también a veces tenés otras realidades con tus otros hijos. Así que gracias por tu sinceridad. Te voy a dejar descansar un ratito y voy a retomarla a Beatriz para que hablemos un poco, Beatriz, de lo que conversamos por teléfono, que es la realidad de la pandemia y cómo pudo haber afectado la situación de personas con discapacidad en un hogar, cómo se manejó todo este tiempo, que debe ser un tema delicado en general porque tienen necesidades diferentes. Contanos si conocés si hubo instituciones que dieron apoyo, digamos, de tu experticia en Neuquén o en algunos otros lugares. Sí, de cerca, digamos, hemos compartido espacios y proyectos con instituciones que en algunos casos, bueno, en uno de los casos tiene la sede en Comodoro Rivadavia y en otro de los casos la tiene en San Martín de los Andes, que es una institución con la que afortunadamente estamos compartiendo algunos proyectos. Y tiene que ver con una presencia en esta virtualidad, ¿no? Es decir, pero no solamente en la virtualidad, muchas veces esa presencia tiene que ser de otro tipo, es decir, tiene que ser mucho más tangible, ¿no? Que tiene que ver con los recursos que se van desvaneciendo en una época tan compleja como esta. Y en relación al tema de la discapacidad en sí mismo y de las necesidades que la discapacidad de una persona puede generar al sujeto o a la persona y a su núcleo familiar, bueno, hay distintas situaciones, ¿no? Es decir, a veces lo que notamos al inicio de la cuarentena, cuando fue tan, digamos, tan ruda, tan cruda, era que no estábamos preparados y que la mayoría de las campañas se realizaban sin tener, por ejemplo, una intérprete de lengua de señas, o que se realizaban en un lenguaje que no era accesible cognitivamente. No solamente para personas con discapacidad intelectual, sino para personas de la tercera edad, para personas de países que no tenían nuestra lengua, ¿no? Que no compartíamos eso. Entonces, claro, fue imprevisto, y dentro de lo imprevisto fuimos como respondiendo lentamente como sociedad. Pero eso significó un gran perjuicio muchas veces para las propias personas con discapacidad de no poder acceder a la comprensión de lo que nos estaba pasando, más allá de que la mayoría de nosotros todavía no comprende bien qué es lo que nos está pasando como humanidad. Pero el tema de la accesibilidad a la información fue un tema clave. Y por el otro lado, hay una serie de medidas que trajo el proceso de enfrentar esta pandemia, que tenían que ver con mucha restricción, ¿no? Y muchas veces con sanciones, si uno no cumplía con las normativas. Entonces, bueno, era necesario el acompañamiento por parte de estas instituciones que estoy refiriendo a los jóvenes y a sus familias. Entonces, bueno, es decir, las personas con discapacidad no solamente son personas con discapacidad, es decir, enfrentan una serie de situaciones familiares, contextuales, económicas, ¿no? Que se suman a la situación. Y de hecho, compartíamos con el director de Puentes de Luz que precisamente hay muchos jóvenes, adolescentes y jóvenes,
que concurren en esa institución, que además tienen otras situaciones, que de pronto esas problemáticas sociales los hace participar más de una vida en la calle. Entonces, de pronto, enfrentarse a una situación tan restrictiva como esta significaba toda una cuestión de incomprensión. Incomprensión de la persona hacia la situación y del resto de la comunidad hacia la persona por esa conducta típica que iba demostrando, ¿no? Entonces, bueno, esos desencuentros fueron muy fuertes y fueron muy costosos en algunos casos. Así como hay experiencias muy traumáticas para las personas que es el otro tema, digamos que por algunas situaciones están institucionalizadas y que de pronto se veían como, bueno, encerradas en aislamiento, sin palabras, ¿no? Sin palabras que pudieran explicar el porqué de la ausencia de sus familiares, de sus amigos, de sus contactos, de las rutinas cotidianas, de los lugares a donde asistían, y mucho más complejo fue cuando por distintas circunstancias se contagiaban de COVID-19, ¿no? Y que requería internaciones y que requería intervenciones médicas que no se comprendían, que, bueno, nuevamente había una incomprensión recíproca y llevó a algunas situaciones muy duras que fueron denunciadas en los medios de comunicación, aunque con menor fuerza que otras situaciones, ¿no? Pero bueno, donde la violencia parecía como único modo de poder responder a eso que era incomprensible, ¿no? De las dos partes. Entonces, y en relación a este tiempo, bueno, las personas, nosotros participamos de una convocatoria que realizó el Ministerio de Ciencia y Técnica, de tratar de saber en el primer periodo de la pandemia, de saber qué era lo que estaba pasando, ¿no? Con las medidas tan de restricción. Y bueno, mi intención fue incluir la temática de la discapacidad en esta mirada sobre las comunidades. Y allí recuperamos algunos testimonios, bueno, de a qué dificultades se enfrentaban las personas, no solamente por falta de recursos humanos en el sentido de cuidadores, de gente que de alguna manera supliera esta necesidad, esta imposibilidad de salir de sus casas y de cumplir con ciertas rutinas como la provisión de alimentos o de lo económico, porque el costo muchas veces de las personas con discapacidad aumenta el presupuesto de una familia por todo lo que requiere, por todo lo que necesita. De hecho, cualquier familia con un bebé sabe lo que significan los pañales, y en este caso muchas veces es un recurso cotidiano y necesario e imprescindible. El tema de los recursos materiales y humanos también se sumaba a la cuestión de farmacológica, es decir, porque hay en este momento un atravesamiento de lo económico que condiciona fuertemente la situación. Así que, bueno, estaba la angustia por la no comunicación, la angustia por el encierro, la angustia por no comprender, y eso, bueno, de alguna manera se fueron desarrollando, aunque no con tanta rapidez como hubiera sido necesario, y ni tanta cobertura como es necesaria, porque recién Pocho hacía alusión a algo que me parece muy importante que señalemos en este punto, ¿no? Las personas con discapacidad no es un colectivo en el que todos son iguales, es un colectivo absolutamente heterogéneo, y aún una misma persona, dos personas, con la misma edad, con el mismo diagnóstico médico, pueden tener cursos de vida absolutamente distintos como cualquier otro ser humano, más allá de la nacionalidad, la raza, la religión, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido también, bueno, la diversidad dentro de la problemática que presenta la discapacidad se juega enormemente aquí, ¿no? Hace poco salió un plan de la ANDIS, de la Agencia Nacional de Discapacidad, que tiene que ver con ofrecer apoyos, ¿no? Y recursos para aquellas personas que están en confinamiento por COVID-19, que me parece que es sumamente importante, que está poco difundido, entonces la gente no conoce estos recursos que son parte de sus derechos, ¿no? Porque si muchas veces decimos que el certificado de discapacidad opera en lo social como una etiqueta, muchas veces como una etiqueta en el sentido negativo, ¿no? Sí, sí.
en realidad el certificado de discapacidad es lo que garantiza el acceso a los derechos y a una justicia, ¿no? Entonces, ¿Este beneficio es nacional, Beatriz? Que es me nacional, comentas? sí, Mirá qué interesante. es nacional, Bien, bien. sí. Bien, bien. Ahí sabía lo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que Neuquén presentó 7 proyectos, te lo iba a preguntar un poquito más tarde, así que es genial. Vamos a No, ahora ese es otro tema. Ese es otro tema. ahora me lo vas a contar un poquito de nuevo al final. Quiero retomar con Ana Laura para que la gente no se quede sin conocer cuál es su realidad Así es. actual, porque también dentro de sus pasiones en este último periodo, a Ana Laura le despertó una vocación vinculada al teatro, que es muy linda y que de alguna manera, digamos, ella está experimentando. Yo sé, Ana Laura, que estás haciendo ahora teatro virtual en Buenos Aires, con un grupo de gente, y quería que nos cuentes de alguna manera cómo llevas eso y qué te despertó estas ganas de vincularte al artístico. A mí me toca muy de cerca porque mi hijo trabaja en la parte del arte, y cuando me enteré de que vos estabas haciendo esto, me encantó para preguntarte. Sé también que tenés otras cosas de arte, porque estuviste con guitarra, estuviste con parte de percusión, pero ahora focalicémonos en esta experiencia del teatro. Contanos cómo cursás, etc. Bueno, mira, lo que te puedo contar de esto de teatro es que, primero, antes de lo del teatro virtual, empecé a los 11 años a ir al Teatro de la Barda, de acá de Río Colorado, donde tuve, bueno, una profesora, empecé teniendo una profesora muy buena, y ahí, de lo que yo me acuerdo es que una vez que te subís al escenario, ya no sos vos, sos el personaje. Hacer lo que el personaje hace. Después, cuando ahí salís del escenario, ahí ya sos. Es así la cosa. Está muy bien lo Cuando que te subís decís. ya sos otra persona. Es verdad. Y ahora en esta realidad del teatro virtual que empezaste, ¿cómo estás cursando? ¿Quién es la profesora? Contame un poco si tenés compañeros, es grupal. Y mira, mi profesora es Tamara Garzón, hija de Gustavo Garzón. Y bueno, con ella las clases son individuales. Ah, mirá. O sea, somos ella y yo. Bien. Recién a todo el grupo lo veo recién los domingos a la noche, que es cuando Tamara realiza un baile para todo el grupo. Recién ahí veo a todo el grupo. Está buenísimo. Está muy bien. Y cuando trabajás con ella, trabajás como una especie de técnicas de personajes y haces lo que ella te va guiando en tu clase individual, te da como herramientas para Claro, mostrar tus emociones, expresarte, eso, ¿no? claro, sí. Empezamos con eso y ahora estamos haciendo lo que sería monólogos. Por ejemplo, ella me manda los monólogos por mail a mi correo, y yo lo que hago es imprimirlo, empezarlo a leer, repasarlo hasta que después ahí lo empiezo como a memorizar para luego en la clase, que a su vez ella lo graba también, diga todo el monólogo de memoria. Claro. Perfecto, perfecto. Mirá Y qué también buena. con el vestuario correspondiente al personaje, y con, digamos, y con los gestos, con la gestualidad que tiene este personaje. ¿Y eso lo haces por Zoom, Ana Laura? ¿Cuántas veces por semana me dijiste? ¿2 veces por semana?
Sí, luego 2 días a la semana por Zoom. Bien, ¿y cuándo te vamos a ver en las tablas, como se dice en teatro, para que nosotros podamos ver? En cualquier momento. Ojalá, ¿no? Seguro. Estaría genial verla a ella ya actuando en un personaje, haciendo Chekhov o alguna obra, o alguna genial. Yo le iba a preguntar después a Laura un ejercicio, pero ¿miraste teatro últimamente? Te adelanto una pregunta que tenía para después. ¿Viste algunas obras? ¿Qué te gustaría ver? Contanos un poco. Sí, he visto obras, como por ejemplo Junto con él, con Julio Chávez, con el que me saqué fotos. También estuvo en la misma obra Adrián Suárez. Y después vi otras obras, ya por ejemplo con Hernán Pekín, por ejemplo. Mirá qué variada, está muy bien. Yo vi la obra de Suárez, Ana Laura, es muy bonita. Y la verdad que está genial lo que me estás contando, está muy, muy bueno, está genial. Sí, sí. A mí también me gustó mucho esa obra. ¿Y qué te gustaría ver? ¿Tenés algo que te recomendaron de cartelera que te parece que puede funcionar para tu gusto? Y mira, hay tantas obras que me gustaría, ver, pero a mí la verdad me gustaría ver Chicas Católicas, porque ahí actúa mi profesora de teatro. Mirá. Es una obra creo que de teatro, algo sé de eso, así que sería genial poder ver a tu... Sí, en el Teatro Picadilly Bien en el Picadilly. actúa. Qué bárbara, qué divina que es esta Ana. Bien, 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 bien. Yo quiero aprovecharte ahora que estamos embalados con un poco tu historia personal. Ana Laura, no te quiero tomar como modelo, pero sí quiero que de alguna manera vos cuentes en esta experiencia corta de vida que tenés con tu trabajo profesional, que sé que estás trabajando en la parte de turismo, que has viajado a Buenos Aires, a las ferias, que son cosas realmente muy novedosas, que te gusta conocer nuevas ciudades, son como para nosotros que te escuchamos, logros y pasos que vas dando importantes. Entonces, si en algo podés contarle a gente que te puede estar escuchando, familias, que es posible el camino llegar y cumplir tus objetivos, ¿qué te gustaría recomendarle? ¿Qué les dirías? Así, informalmente. Como mensaje a los chicos, yo les diría que con voluntad y con mucho esfuerzo se pueden cumplir los sueños. Y a sus papás que confíen en sus hijos. Porque ellos, con su ayuda, podrán conseguir un lugar digno en la sociedad. Me encantó ese resumen genial porque estás diciendo lo que un poco fue parte de tu historia, así que me parece que es algo que queda y que a todos nos va a servir, los que te estamos escuchando y la gente que está peleándola como vos. Me encantó ese comentario. Después tengo para hacerte un ejercicio de preguntas y respuestas, pero voy a pasar a que lo escuchemos al Pocho, que nos va a contar un poco de Apacido, porque tiene algunas novedades para darnos. Sé que están trabajando en muchos proyectos, Pocho, pero tal vez la gente no está tan enterada de ese desafío enorme que tomaron con el grupo de trabajo, que es lograr la nueva sede en Chipoleti. Contamos en qué etapa están. Sí, bueno, gracias por el espacio porque nos sirve como un chivo importante para poder seguir adelante. Realmente a toda la sociedad, a toda la gente que lo ve, después le voy a pasar algunas cositas que queremos implementar para ver si podemos terminar la sede en Chipoleti, de las cuales está muy avanzada, la empezamos en agosto del año pasado. Apacido nació en el 2007, quiero decirles. En el 2009 empezamos con un trabajo en Roca de integración de aprestamiento laboral para personas con discapacidad intelectual entre 18 y 45 años, del cual tenemos muchísimos logros que están bueno, la gente de Roca y los comercios de Roca ya nos han confiado muchísimo el trabajo que estamos haciendo, así que estamos muy contentos con ellos.
y bueno, ese trabajo de aprestamiento laboral y de transición a la vida adulta, donde damos las herramientas a las personas para que logren su adultez, y aquel que pueda tener un trabajo digno, como cualquier hijo de vecino, como digo yo. Queremos replicarlo acá en esta zona, estos 25 kilómetros a la redonda, donde hay casi 500.000 habitantes del último censo, porque agarramos Plotier, Centenario, Neuquén Capital, Barda del Medio, Cinco Saltos, Fernández Oro, Allen, el propio Cipolletti. Ya con eso sabemos, hablaste vos, diste cuando ingresaste toda esta charla, de las familias que hay, las personas con discapacidad que hay por cada familia. En esa cantidad de personas sabemos que hay una gran demanda que no está satisfecha justamente en ningún sentido, ni en el sentido de los adultos o los jóvenes o los adolescentes que quieren tener un futuro, ¿sí? Ni siquiera en los más chiquititos también en la parte educativa. Por lo tanto, replicar lo que tenemos en Roca con respecto a prestamiento laboral acá en la zona de Cipolletti y Neuquén, y justamente después poder tener también, a partir de ahí, que ya están en carpeta, muchos proyectos educativos en contraturno con respecto a las escuelas, para primaria, nivel inicial, nivel medio, ¿sí? Donde poder ayudar a los jóvenes para que puedan justamente seguir en su carrera educativa, y de esa forma ser el trampolín, justamente terminando el secundario, de que puedan tener un trabajo digno o puedan realizarse como personas como ellos quieren, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo acá en Cipolletti. Se está haciendo una sede que ya, bueno, ya la tenemos casi, yo creo que para fin de año vamos a inaugurar la planta, todo lo que es la planta baja. Son 596 metros cuadrados. Bien, es algo impresionante. Sí, es algo que no, mirá, te juro que nos pone la piel de gallina saber que empezamos esto, y cuando dijimos vamos a empezar a ralear el terreno, a nivelarlo, ¿viste? Nunca pensamos que íbamos a tener hoy ya una edificación completa con 596 metros cubiertos, que van a servir, y yo digo que son 596 metros de inclusión, claro, como digo yo, porque va a ser algo grandioso, qué lindo, realmente grandioso. Qué lindo, Pocho, para la zona y para todas las personas y las familias que realmente lo necesitan acá, ¿no? Y bueno, creo que es importante poder terminarlo, y bueno, ya compramos el piso, ahora vamos a largar un bono para 1 metro de piso, ¿sí? Nosotros compramos la totalidad del piso, Corralón Isla, lo voy a nombrar porque tuvo un gesto de donarnos la mitad de los 90 metros cuadrados de donación, y bueno, el otro lo compró Apacido con fondos propios y genuinos, y a partir de ahí, esos 90 nosotros lo queríamos justamente poner a que cada uno, cada familia o cada pareja compre medio metro cada uno. El valor es de 1.000 pesos, medio metro son 500 pesos, y bueno, y a partir de ahí poder ir comprando, digamos, esos 90 metros, que nos va a servir ese dinero para poder comprar otra serie de cosas que hacen falta para poder terminarlo, y quizás, si Dios quiere, terminarlo este año para que el año que viene ya esté funcionando. Después viene, como Beatriz sabe, todo lo que es las habilitaciones municipales de discapacidad y demás, que son pues llevan muchísimo trabajo, muchísimo papel, muchísimo tiempo, y hoy no sabemos hasta dónde va a seguir la pandemia, así que en eso también se puede demorar mucho más, así que esperemos que... Vamos paso a paso. Sí, debemos terminarlo. Ahora voy a sacar de los avances de esta charla la promo para que la gente pueda colaborar en la ayuda correspondiente. Me parece bárbaro. 1 metro de piso, medio metro, ¿quién le hace? Bien. Sí, 500 pesos, ¿qué le hace a uno? Bien. A nosotros nos hace mucho, realmente. Escuchame una cosa, le voy a pedir un resumen breve para poder cerrar con Ana Laura, que le prometí una competencia a ella como fanática de Boca para el cierre, que íbamos a hacer unas preguntas. Así es. Sí, no sabes lo que es, va a estar bárbaro. Pero quiero preguntarle... Somos 3, no sé, Beatriz, pero somos 2 bosteros. No, terrible, un desastre. Los dos son un desastre, porque yo soy... Pero bueno.
Lo que les quiero proponer con un gran poder de síntesis es una respuesta compartida a Beatriz y al Pocho, vinculado con, hoy en día yo estoy sintiendo, y de hecho creo que voy a tratar de hacer una charla vinculada a género, que es una problemática que está en boca de la sociedad con bastante repercusión. Y yo creo que en parte, es una opinión muy personal, pero no quiero compartirlo con ustedes, en parte tal vez en medios de comunicación y en políticas públicas tal vez ha opacado un poquitito el último trabajo que se debería estar haciendo, o se tiene que avanzar sobre todos los temas de discapacidad. ¿A ustedes les parece que es una competencia sana, que se pueden tratar los temas en general? Porque mi percepción general es que en los últimos años ha tomado una relevancia muy marcada, que por supuesto la debe tener, y por eso quiero tratar el tema. Pero ¿cómo ven esta situación en la convivencia de la opinión pública? Puede tomarlo cualquiera el tema, ¿eh? No, está bien. Primero las damas. Bueno, yo creo que, digamos, en la temática de discapacidad caben las mismas observaciones generales que se hacen en la comunidad en general, en la sociedad en general, en relación a la temática de género. Las mujeres con discapacidad fueron conquistando espacios, ¿no?, de representatividad y espacios de ejercicio de su voz, de su propia voz. Hay un grupo muy interesante de mujeres que están trabajando en la temática de sus propias situaciones y en general enunciando que esta es una problemática en la cual la mujer con discapacidad sufre una doble discriminación, ¿no?, en ese sentido. El peso de las representaciones culturales sobre la discapacidad se suma a la cuestión de género y ejerce un poder y, bueno, y un peso enorme que aplasta las posibilidades de las mujeres. Afortunadamente, no sé, yo creo que, digamos, para mí he sido afortunada en el sentido de conocer mujeres con mucho talento, ¿no? Mujeres con discapacidad que podían ser mujeres niñas, adolescentes, jóvenes como Ana Laura o adultas mayores, con mucha potencia para pelear y para posicionarse, ¿no?, en todos los roles. De todas maneras, aún consiguiendo esos espacios políticos, siempre hay una cuestión de dejadez en relación a el protagonismo, en relación a la posibilidad de ejercer dignamente esos roles participativos que tienen que ejercer en la ciudadanía, ¿no?, como ciudadanas en pleno derecho. Así que, por el otro lado, hay graves acusaciones en el sentido de que están documentadas en observaciones internacionales o documentadas en observaciones de nuestro país acerca de que es un sector sumamente vulnerable a la explotación, a la vulneración en relación al abuso sexual, ¿no?, y a ser sujetos de violencia doméstica y de utilización de los recursos que como persona con discapacidad puede obtener. En este sentido, lo que quiero decir es, muchas veces se ofrecen, digamos, las políticas públicas toman estas posibilidades de medidas de discriminación positiva que hoy llamamos medidas de acción positiva. Eso es otorgar beneficios en función de esa condición de desventaja que genera la discapacidad. Y lo que muchas veces sucede y se observa es que esas ventajas para compensar la desventaja termina siendo el recurso que utilizan otros y no las propias personas con discapacidad. Y esto está aumentado en, sobre todo, las mujeres, que se las ve, digamos, y que se las educa, además, para ser un colectivo frágil, ¿no?, con ese viejo concepto de la fragilidad femenina, ¿no?, de la indefensión, de la inocencia y de muchas otras cosas que son prejuicios y estereotipos que atentan contra la posibilidad de una vida en ejercicio de derechos, ¿no? Perfecto. Pocho, ¿algo para redondear este concepto de Beatriz?
La verdad que no tan completo como Beatriz lo ha dicho, adhiero a todo lo que ha dicho realmente. Creo que tenemos que estar, los que estamos en algún posicionamiento, en alguna organización o algo de discapacidad o algo que alguna vez nos toca o nos invitan o nos eligen para tomar alguna política pública o lo que sea, tenemos que tener los ojos bien abiertos y saber muy bien de esta problemática, porque realmente pasa lo que Beatriz acaba de decir, y adhiero totalmente con eso. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en el rol que nos toca, desde el lugar donde estamos, de poder ejercerlo como corresponde. Y sí, totalmente adhiero en eso, sí. Bien, bueno, voy a ir cerrando y quiero invitarlos a que escuchen este desafío que le voy a plantear a Ana Laura, que es bastante interesante, y creo que nos va a divertir un poco a todos. Así que, Ana Laura, ¿estás preparada para contestarme 10 preguntas con respecto a viajes, lugares que te gustaría conocer, shows musicales, hablar de fútbol un poco, aunque lamentablemente sos de Boca y yo de River, y también algo de tecnología que sé que te gusta? Así que son preguntas que te las hago y vos me las decís cortitas y al pie. ¿Estás? Sí, pero primero, antes de empezar con las preguntas y respuestas, me gustaría hablar sobre mi trabajo. Me encanta, dale, me parece que es un tema que nos quedó pendiente, dale. Sí, bueno, yo trabajo en la oficina de informes turísticos que está sobre la ruta 22, donde asesoro al turista. Les brindo un servicio de información, entrego folletería. Si necesitan, les averiguo sobre disponibilidad de alojamiento. Y también les informo sobre la oferta turística que hay en el Río Colorado. Y bueno, y también la cosa es, empecé a trabajar como contratada primero. Y después de Entraste a planta permanente, Ana Laura, lo sé sí, porque tuviste que rendir. permanente. Perfecto. Ahora sí, hice el examen primero de ingreso. Claro. Y lo aprobé, y ahora, gracias a eso, pertenezco a la planta permanente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de la provincia de Río Negro. Muy bien. Perfecto, perfecto. Ya lo que dijimos recién, así antes que vos llegaras con Beatriz y con el Pocho, es que cuando vayamos a Río Colorado nos vas a tener que mostrar un poco las experiencias turísticas más lindas de la ciudad, ¿eh? Sí, lo tenés claro, ¿no? Bien. Sí. Bueno, sí. me encantó. Bueno, ¿querés que pasemos a las preguntas que tengo para hacerte? ¿Te motiva? Bueno, sí. Dale. Bueno, te voy a hacer la primera pregunta. Como sos media viajera, porque vi algunas fotos tuyas en Facebook, te voy a preguntar, ¿qué ciudad de Argentina te gustaría conocer cuando volvamos a la normalidad? Y me faltó conocer las provincias del Chaco, Formosa y de Corrientes. Bien, bien, la parte... Me gustaría conocerlos. Bien, la parte del norte, bien, agendémoslo para tener en cuenta. Y en el mundo, que te vi unas fotos recorriendo lugares del mundo, como París y otros lugares, ¿qué te quedó pendiente o qué te gustaría que tenés ahí? Y me gustaría conocer la ciudad de Bruselas, en Bélgica, porque ahí fue donde nació mi abuela. Ah, mira qué bien. Bueno, vamos a tener que Sí, sacar me gustaría pasaje. mucho conocerlo. Muy bien, bárbaro. Voy a la tercera. Te paso a ritmos Decirle a musicales, Bocha. porque me contó tu madre que te gusta bailar y que te gusta escuchar música. ¿Por qué lado te gusta más? ¿Por el pop, el rock, el reggaetón, el rap? Y a mí me gusta más lo que sería el rock. El rock me gusta.
¿Y qué artista dentro de lo que sería el rock te gusta más? Y mira, en realidad a mí me gustan varios artistas, pero también me gustan las bandas, como por ejemplo, como bandas, me gusta Queen, por ejemplo, Como a ahí nosotros. con esos temas, ahí como Stop Me Now, Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, por ejemplo, We Are the Champions, también, es de ellos. Muy También me bien. gustan los Rolling Stones, Ajá. por Mick Jagger, que está ahí en la banda. Y bueno, y Bien. después como artistas, me gusta mucho Luciano Pereira, Abel Pintos, Tini Stoessel, Sebastián Yatra. Te vi una foto con Abel Pintos, creo, ¿no? En la fiesta de la manzana o algo así, me pareció. No, Ah, no. Con Abel Pintos no tuve todavía la oportunidad de sacarle una foto, aunque me gustaría, la verdad. Pero sí, lo fui a ver a él, como a Luciano Pereira también, en la fiesta nacional de la manzana en el General Roca, mirá qué bien. Perfecto, perfecto. Estuvo entre bueno. otros artistas que también pude Bien, la bien. oportunidad de verlos. Bueno, ahora te llevo al fútbol, lamentablemente. Pero bueno, ¿qué jugador de Boca te gusta más? ¿Actual Y, o de antes? y mirá, en eso, en lo de Boca es muy variado. Mirá, por ejemplo, a mí, de los que yo pude conocer en la cancha, cuando fui, me gustó mucho Benedetto. Benedetto, el arquero Rossi, también. Y bueno, y ahora, y los que están ahora actualmente, me gustan mucho Tevez, Salvio, Andrada, Bien, bien. y también Mauro Zárate. A mí también me gusta Zárate dentro de todo, le tienen que dar más oportunidad. Y el jugador en el mundo, a ver quién te gusta más, quién te parece que es el mejor jugador de fútbol del mundo. Y para mí, y la verdad que a mí me encanta, Lionel Messi. A todos nos gusta, Ana Laura, bien, bien. Y para ir cerrando, a ver, sos una mujer de redes, porque te vi. ¿Usás qué? ¿Facebook, Instagram, TikTok? ¿Probaste? ¿Cómo venís con eso? Y mirá, por lo general, yo tengo 3 redes sociales, pero me gusta más Facebook. Igual. Me gusta más Facebook, pero igual tengo Instagram, no tengo TikTok, pero tengo Twitter. Ah, mirá, Así tenés que, Twitter. Yo no tengo Twitter, pero tenés que enseñarme. lo que más uso, lo que más me gusta es el Facebook. Buenísimo, bien, 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 bien. Y bueno, para cerrar y ponerme un poco más cultural, un libro que te haya gustado mucho y una película que te haya gustado mucho y te haya marcado. Bueno, a ver. Y como libro, por ejemplo, es un libro antiguo, eso sí, que a su vez lo leyeron cuando eran chicos, mis hermanos, mi mamá y mi papá también. Se llama Colmillo Blanco. Es Mirá, un libro de aventuras del cual a mí me encanta la aventura y me encantó leerlo y eso, me gustó mucho. bien, no lo conozco, después me lo vas a recomendar. ¿Y una película, Ana Laura, que recuerdes, linda? Y a mí, por ejemplo, como película me impactó la saga de Harry Potter. Bien, Me impactó y de la cual estoy fanática. qué genial, divino. Bueno, pasaste bien, ¿eh? Pasaste bien la prueba. ¿Qué piensa el resto de la gente que participó? ¿Cómo la vieron? Muy bien, muy Bueno, bien. A mí se me llegaba a enquilombar un poquito acá la computadora, no sabía cómo hacerlo. Sin embargo, a Laura lo supo definir. Lo solucionó en un instante, ¿viste? Sin embargo, bueno, yo tendría que hablar con Estefano.
Yo tengo acá al lado del lugarteniente. Que te dé un poco de técnica para poder usar. Bueno, gente, yo quiero realmente agradecerles. Estuve trabajando bastante para esta charla, la verdad, por diferentes motivos que ustedes imaginarán, para ser cuidadoso, para que sea entretenida. Son temas que nos va a llevar mucho tiempo de cantar, que poder analizar, pero como dije al principio, el espíritu de esta reunión es que la gente que pueda ver este encuentro pueda llevarse algo y pueda de alguna forma trabajar en forma mancomunada para lograr la inclusión y para poder romper prejuicios que en general a veces en la sociedad existen. Así que yo les agradezco el tiempo, les agradezco haberme dado el espacio para poder tratar estos temas. Quiero felicitarla a Ana Laura, porque para mí fue muy lindo escucharla, verla y saber que tiene un gran manejo y un gran futuro por delante. A seguir alentándolo al Pocho a que pueda cumplir sus sueños y poder concretar la obra que está haciendo con Apacido, porque sé que ahí el esfuerzo que está poniendo lo hace muy feliz, lo sé perfectamente. Y bueno, Beatriz, qué decirte a vos que venís trabajando y luchando mucho desde lo profesional y desde lo que es el trabajo de investigación en este área que está tan importante para la sociedad en general. Así que les agradezco mucho el tiempo y les voy a avisar cuándo va a ir al aire esta charla para que la difundan Bien. a todos sus contactos los más posibles. Todos, Ana Laura, ponete con todo el mundo y mandales tus contactos de Twitter y de WhatsApp y de todo para que vean la charla que estuvo muy linda y así gente se motiva para escuchar un poquitito el panorama que cada uno expuso en esta reunión. Así que gracias a Bueno, todos. agradecerte Muchísimas a vos. gracias, a vos también. Muchísimas gracias a vos también por esta oportunidad que nos diste, por este espacio, Así es. y te agradezco mucho. Muy bien, Ana, me encanta que hayas estado bien. Beatriz. Sí, no, agradecerte el espacio y la convocatoria, porque la verdad es que en realidad nosotros somos viejos conocidos, aunque Ana Laura es muy joven, y bueno, y también es una charla que ha sido muy amena, como una charla de amigos, y compartir una vez más un espacio con Pocho y Ana Laura, como lo hemos hecho en otras oportunidades. Eso es también como muy importante para nosotros, porque no solamente tiene que ver con dar cuenta de las trayectorias de cada uno, sino de las pasiones de cada uno, ¿no? En este sentido, bueno, a mí me apasiona lo que hago, he sido una afortunada porque siempre he hecho lo que me ha gustado y siempre me he encontrado con este tipo de gente maravillosa que va para adelante, como las familias, Cali y Fabi, que, bueno, que han logrado ser también un ejemplo para mí como madre, ¿eh? Así que muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, los voy a saludar, a despedir. Voy a tratar de editar algunos avances para que la gente se entere y pueda ver la charla. Y muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por el esfuerzo que Gracias, ponen. Pablito. Gracias por Gracias. todo. Hasta Muchas luego. gracias. Chau, chau. Chao, Ana. Bueno, hasta pronto. Saludos a papá y a mamá, Ana. Al Bocha. Para ustedes también, Pocho. Muchos saludos. Gracias. Chau, chau. Chao.